Reporte 100. Tengo en la línea telefónica a la analista internacional Ana Vanessa Cárdenas. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Tirso, a ti y a todo tu auditorio. Ana Vanessa, está como raro todo esto, ¿no? Porque el presidente López Obrador, que se ha dejado guiar, pues digamos, por la doctrina Estrada y que siempre repite el hecho de que la mejor política exterior es la interior, hoy se ofrece a que México sea mediador, facilitador del diálogo entre un conflicto latinoamericano que tiene ya muchos años, Ana Vanessa. ¿Esto es positivo para nuestro país, el hecho de que hoy seamos quien facilita este diálogo? Sí, Tirso, efectivamente vemos un giro en la postura respecto a la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas, incluso, bueno, con las declaraciones que hizo acerca de la OEA y el papel que estamos jugando dentro de la CELAC propositivo, ¿no?, de impulso, y son signos favorables incluso de regresar a lo que México fue durante el siglo XX, ¿no?, un gran promotor de los acuerdos de mediación, y justamente en un conflicto tan delicado en el cual hoy el gobierno de México, regresando a los principios que desde que inició su periodo el presidente Andrés Manuel López Obrador, como tú bien lo mencionas, de la doctrina Estrada, le han ganado la no intervención, la autodeterminación, pues hoy tener el reconocimiento y la autoridad moral, tanto la oposición, de Juan Guaidó como del presidente Nicolás Maduro, para que hoy nuevamente pues juguemos un papel importante y estemos en el tablero de negociaciones del conflicto pues más delicado que tiene hoy nuestra región. Y recordemos que además el conflicto que ha dejado más migraciones, que está en segundo lugar a nivel internacional. Ahora, Ana Vanessa, preguntarte, para nuestro auditorio y que quede claro, digamos, ¿cuáles son los principios de la doctrina Estrada? Y también preguntarte otra cosa. ¿Existen ya antecedentes, ya lo comentabas, retornar a la visión política de política exterior del siglo XX? ¿Existen antecedentes en los cuales México haya cumplido una función como la que cumplirá en los próximos días o meses? ¿No lo sabemos? Sí, claro, mira, estos principios que guían la política exterior de México y que de alguna manera habían sido dejados a un lado o poco nombrados, básicamente es la no intervención, es decir, el no ingerir, el no presionar, el no hacer declaraciones sobre los asuntos de otros países, y la autodeterminación de los pueblos, es decir, que aquel tipo de gobierno que sea escogido por los nacionales asentados en un territorio determinado sea respetado, le guste o no a los países vecinos o regionales o a otros, es decir, dejar el futuro político de los pueblos en manos de los nacionales de ese país sin presiones externas. Y es por eso que al haber habido elecciones en Venezuela, más allá de los comentarios que se hayan suscitado de los observadores, incluso de la OEA, pues México decide no opinar y no presionar al gobierno, porque no se ha podido demostrar y dar una evidencia contundente del fraude en las elecciones o de la participación e injerencia del gobierno de Nicolás Maduro. Y eso es importante decirlo, porque si bien podemos tener en el diálogo y en el análisis elementos para poderlo definir como una dictadura, bueno, elementos de argumentos duros no los hay, aunque no nos guste, y es por eso que se sigue manteniendo este régimen sin que pueda haber una injerencia mayor de parte de muchos países, más allá del bloqueo que ha tenido económico y de la condena sobre todo del Grupo de Lima y de la Organización de Estados Americanos. México efectivamente tiene una gran tradición de mediador, ha servido en diversos conflictos, y también este conflicto venezolano ya tiene una gran tradición de negociaciones, incluso el Papa Tirso ha intervenido con sus buenos oficios. Han habido otras dos negociaciones, la última en Barbados, donde Noruega fungió como mediador, nuevamente estar aquí, de hecho a petición de Noruega es que México será la sede, pero bueno, todas estas negociaciones han fallado, no han llegado a buen término, y básicamente por dos
cosas, ¿no? Que las podríamos agrupar. La oposición está muy fragmentada, como tú bien decías, muy desgastada. Hace 2 años que el gobierno de Trump reconoció férreamente pues que había ganado el gobierno de Juan Guaidó, poco a poco fue perdiendo el impulso del reconocimiento y de la fuerza que le daba esto por las pugnas internas. Y por otro lado, pues la no negociación básicamente que tiene Maduro a dejar el poder o a reconocer a la oposición como un ente legítimo que haya ganado algo en las elecciones. Ahora, Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional, ¿cuál es el antecedente que tenemos histórico en México en el cual hayamos participado en algo similar a lo que se espera suceda en los próximos meses? Sí, bueno, pues de hecho negociaciones también con Cuba, ¿no? México ha sido muy importante, sobre todo como sede de los países que han tenido ámbitos ideológicos de choque con otros, ¿no? En algún momento, pues para Cuba también tuvimos este papel muy importante, ¿no? Cuando se le aplica la ley Helms-Burton, y bueno, pues ha votado y ha servido para negociar también el tema de las Malvinas en los foros internacionales. Recordemos que Muñoz Ledo, en ese momento representante de nosotros ante Naciones Unidas, pues fue promotor, ¿no? de otorgarle a Argentina los derechos sobre estos, y por eso es que en América Latina, Tirso, pues tenemos esta aceptación y esta autoridad moral para fungir de sede de gobiernos de izquierda o de derecha, ¿no? De ir más allá de esta ideología y de fomentar la resolución pacífica de controversias. Ahora, Ana Vanessa, esto se da en medio de un contexto, y yo te escuchaba hace 2 semanas platicando en este espacio con Juan Carlos Zúñiga al respecto de todos estos organismos, pues, por ejemplo, de crear un bloque latinoamericano y el posible retorno, y no me parece que pueda ser coincidencia con estas mesas de negociación en Venezuela, pues, bueno, el conflicto venezolano en México, quiero decir, y el liderazgo que podría asumir México en este bloque, porque bueno, en Argentina se encuentra el presidente Alberto Fernández, peronista, es decir, de izquierda, y hay 2 casos en los que pareciera que pudiera haber un retorno de la izquierda con esta visión latinoamericana, en el caso chileno y en el caso también pues de Brasil, con Lula a la cabeza, que parecería que pudiera tener muchas oportunidades de llegar nuevamente a la presidencia del país. Esto generaría condiciones pues para presidentes, digamos, con coincidencias ideológicas y la creación de un bloque. ¿Crees que México está pensando en esto a la hora de ofrecerse a ser el intermediario y que se está, digamos, proyectando como quizás un liderazgo en la región entre estos posibles presidentes que tienen coincidencias ideológicas a la izquierda? Sí, yo noto un cambio, como te decía al inicio de nuestra conversación, en la política exterior de México, muy cercana a América Latina. Simplemente, bueno, el papel tan pujante que han tenido en la CELAC, en esta comunidad de estados de América Latina y el Caribe, y que incluso la cercanía con el presidente Fernández hace que se fortalezca el Grupo de Puebla, estas izquierdas progresistas que seguramente Chile, después del estallido social y de lo mal parado que ha quedado el presidente Piñera, pues todo indica que dará un giro hacia allá. Difícil hacer una radiografía, pero aventurándome, pues a la cabeza tenemos hoy a Gabriel Boric, ¿no? Sí, Gabriel Boric en Chile. Joven, muy pujante, muy progresista, ¿no? También muy respetuoso de la ideología de otros países. Y bueno, pues Brasil, que regresa un gran líder de las izquierdas como es Lula, pero bueno, Brasil también está muy dividido. Hoy hemos visto en las manifestaciones en las calles tanto a férreos defensores del régimen bolsonarista como a opositores, ¿no? Pues América Latina hoy está convulsa, difícil decir hacia dónde va, pero es verdad que México, a través de esta política de no intervención, de respeto a la autodeterminación y de su papel en la CELAC con la cercanía a el presidente Fernández, sí está tomando un rol y un liderazgo importante en el que goza del respeto y en el que goza de la autoridad latinoamericana que incluso se esperaba de él cuando llega el presidente Andrés Manuel. Fíjate qué interesante, que tenía gran poder el Grupo de Lima, ¿no? Las derechas latinoamericanas. Sí, claro. Y ven en estas izquierdas pues
en Andrés Manuel un respiro, ¿no? Oxígeno a la izquierda latinoamericana. Sin embargo, cuando asume el rol hay una cierta decepción y un cierto abandono porque no toma activamente este rol, y hoy sí. Entonces me parece que sí, México está, y sobre todo veo el pragmatismo del canciller Marcelo Ebrard detrás de esto. Creo que está tomando un rol muy importante con el Grupo de Puebla y que le pueden ganar muchos votos en el escenario internacional en el mediano plazo. Me parece positivo, me parece que regresamos a una época donde en el diálogo y en el discurso América Latina estuvo presente, fue importante, y no así en el pragmatismo, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues seguimos los lineamientos que nos marca Estados Unidos en la contención a los migrantes, en seguridad, etcétera. Sí, es que salvo el caso de Ecuador, en el cual sí ahí no, digamos, no hubo, no regresó la izquierda, más bien perdió la izquierda, ¿no? Porque estaba con Lenín Moreno, heredero de ay, ¿cómo se llama el presidente? ¿Se llamó el presidente de Ecuador? Se me dejaba ir el doble. El antecesor de Lenín Moreno, Rafael Correa era la persona Sí, bueno, es que el correísmo erosionó el régimen, o sea, impresionantemente, ¿no? Los últimos abusos que tuvo Correa, pues han dejado una situación de ingobernabilidad muy importante en el país. Pero quiero decir, en esos tiempos, cuando también estaba pues Evo, que también estaba Lula, que también estaba Michelle Bachelet, que también estaba Cristina Fernández, y hoy podríamos pues ver, digamos, Ana Vanessa, pues este retorno, ¿no? A este bloque, digamos, progresista con idea latinoamericana. No, así es, y fíjate que esto es bien interesante, porque si vemos hoy quién está detrás de Fernández, y vemos hoy quién está detrás de Luis Arce, pues son estos mismos personajes, ¿no? Sí. Evo Morales, los Kirchner, y que hay un entendido y que hay una conciliación en la región entre ellos muy importante, ¿no? Lula, incluso el momento más importante de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, de la CELAC, fue cuando estaban estas figuras en el poder. En Bolivia, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, o sea, fue el gran momento, y después se abandona, tiene un impas, deja de ser un foco de diálogo, un foro de diálogo y de negociación, y lo retoma hoy México. Incluso, bueno, es casi un hecho que la presidencia de la CELAC se la pasarán al presidente Alberto Fernández, y que además es un gran amigo de Andrés Manuel. Nosotros promovimos su candidatura al Banco Interamericano, hoy a la presidencia de la CELAC, la renegociación de su deuda ante el Banco Mundial, y ellos, bueno, han sido nuestro intermediador para tener la vacuna Sputnik hoy en México. Y de hecho, bueno, pues hablando de Rusia, parece que se perfila para estar acompañando este diálogo el fin de semana entre Venezuela y el gobierno de Maduro y de Guaidó. Pues Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Estaremos pendientes y sobre todo siguiendo las pistas en las próximas elecciones latinoamericanas. A mí me resulta muy interesante particularmente el caso de Gabriel Boric en Chile, pues por el perfil del candidato, ¿no? Que es un perfil pues bastante joven, 35 años Gabriel Boric, y pues bastante progresista, pero pendientes también de lo que se resuelva o no entre el conflicto de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. Mira, yo creo que podemos esperar pocas cosas de la negociación, aunque es una buena situación, pero cada uno lo va a vender a la opinión pública y a la opinión publicada, que no siempre es la misma, de acuerdo a su ideología. El gobierno de Maduro va a decir que la oposición no quiere negociar, y la oposición va a decir que el gobierno de Maduro no se presta tampoco. Entonces, bueno, van a ser días difíciles, pero es un grano de arena y un ladrillo importante para construir las democracias y el diálogo en la región. Y sí, efectivamente hay que continuar viendo el caso de Chile, que es muy interesante por la salida institucional que le han dado a un estallido social y por el impulso de estos jóvenes que estuvieron en el movimiento estudiantil y que hoy se perfilan para tener un buen lugar, si no es que la presidencia chilena. Sí, la presidencia, y además de todo, pues haber creado una nueva constitución. Claro, una nueva constitución que abandona no solamente el pasado pinochetista, sino que aborda hoy la paridad, ¿no? La primera constitución
educación y bueno, la integración de los indígenas y de muchos temas. Ahorita están pues en ese proceso muy interesante que pareciera que también Perú quiere atravesar por él. Vamos a ver si le da a Pedro Castillo los apoyos para reconsiderar esta nueva constitución. Pues muchas gracias, Ana Vanessa, muy interesante todo lo que pasa en el Cono Sur, estaremos pendientes. Así es, Tirso, un gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, hasta luego, Ana Vanessa. Hasta luego. Reporte 100.